Buenas tardes. Pues tal como el anuncio y como los años anteriores, pues aquí estoy tratando de hacer una aportación más en honor al día que se conmemora hoy, 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Pues en otras ocasiones la temática ha sido enfocada al hablar, al expresar, aunque siempre me gusta tener un poco de información actualizada en base a los aspectos. Hoy el eslogan que decidí agregar es: no todo está perdido, ¿verdad? Bueno, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, el suicidio es un tipo de muerte que está en aumento en muchos lugares del mundo. Y es importante saber de repente un poco de las estadísticas, por qué suceden este tipo de acontecimientos, por qué las personas deciden acabar con su vida, por qué es tan crítico de repente el pensar en que pueden incrementar las razones por las que la gente ya no quiere vivir. Bueno, dentro de todo esto, pues no soy la única persona que se esfuerza quizá un poco más en acercarse a los aspectos de la vida ordinaria y decir: vamos a hacer algo más, vamos a sumar a esta intención de luchar contra este estilo de muerte, ¿verdad? Es importante pensar como seres humanos en que algún día va a llegar una muerte para todos, una muerte natural, una muerte que tiene que pasar por el final del ciclo de nuestra vida, más no pensarlo desde un suicidio. Pues en estos datos más actualizados que he logrado obtener, nos habla de que aproximadamente en el 2017 se hizo un recuento de aproximadamente 6.494 habitantes de muerte por suicidio en México. Ya no hablando de todo el mundo, solo en México. Para el 2022, el recuento marca un ascenso o un incremento muchísimo de diferencia al 2017, con un total de 8.123 habitantes que murieron por suicidio. Entonces esto habla de una tasa que va incrementando en lugar de disminuyendo, y eso no es más que una expresión a veces de nuestra falta de cultura hacia la salud mental, o nuestra falta de interés a veces en la vida de nuestros semejantes, de la gente que nos rodea. Es una diferencia grande la que hubo del 2017 al 2022. Fueron una diferencia de 1.629 habitantes. Entonces es un incremento grandísimo que, si cada uno de nosotros pusiéramos un poquito de nuestra parte, pudiéramos hacer algo más por tratar de sumarnos a esta conmemoración tan grande que se hace a nivel mundial, de hacer un poco más por las personas que no encuentran un sentido a su vida. Los datos o el registro hacia el año, a finales del año pasado, habla de que disminuyó un poco, a diferencia del 2022. En el 2023 hubo una manifestación
o un recuento de 213 personas menos que murieron por suicidio. Si nos vamos en la estadística que iba incrementando a más de 1000, y vemos que del 2022 al 2023 solo disminuye en 213 personas o habitantes, estamos diciendo que realmente el incremento que fue pasando periódicamente en los años anteriores no se vio contrario u opuesto en el año anterior, ¿verdad? Todavía nos falta mucho más, y por eso mi eslogan de no todo está perdido. Cuando nosotros empezamos a conocer, a informarnos, a darnos cuenta de cuáles son las razones por las que la gente decide acabar con su vida, de cuando llegamos a profundizar un poco más en nuestra conciencia de que cada uno de nosotros podemos sumar un poquito más a las ganas de vivir de otra persona, de alguien que tengamos a nuestro alrededor, podemos ir disminuyendo cada vez más y más este tipo de muertes por suicidio, ¿verdad? Es importante conocer, pues ya lo menciono constantemente en diferentes conferencias que hago así o comentarios que de repente en las transmisiones. Es importante fijarnos en nuestra salud mental. Si bien es cierto que tenemos una cultura a veces un tanto reducida en todos los aspectos de salud de nuestro país, también es importante saber que hacia la salud mental es todavía menor. No es igual que tengamos o que tomemos la decisión de ir al médico, por ejemplo, o al dentista si tenemos molestia en alguna muela, a que vayamos con un psicólogo, con un psiquiatra, de acuerdo a los aspectos emocionales o pensamientos que tengamos que se salen de nuestras fuerzas o de nuestras posibilidades de resolverlo por nosotros mismos en ese momento. Entonces sí es importante conocer también los datos. Por cada 10 personas que mueren por suicidio, 8 son varones, 2 son mujeres. Ese es un acontecimiento importante o un dato que deberíamos mucho tomar en cuenta. La tasa de mortandad por suicidios marca considerablemente que la mayoría de las personas que se quitan la vida son varones. Y esto lo volvemos a ligar al aspecto de la cultura de la salud mental que es deficiente en nuestro país. Aún en pleno 2024, ya estamos en la segunda mitad del año 2024, ¿verdad? El primer cuarto del siglo XXI ya está transcurrido y todavía tenemos muchos estigmas a la salud mental, más en varones, porque muchas veces a las mujeres se nos es más permitido expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si vemos una mujer llorando, no hay tantas críticas y tantos estigmas hacia una mujer llorando que hacia un hombre llorando, por ejemplo, ¿verdad? Pero es importante conocer que tanto hombres como mujeres tenemos ese derecho de expresar cada emoción que tenemos. En ocasiones anteriores hablaba de las emociones básicas que tenemos como seres humanos. Y las emociones básicas, todos tenemos el mismo derecho de experimentarlas: la tristeza, el enojo, el miedo, la alegría. Todos tenemos el mismo derecho, sin importar el género, sin importar nuestra posición económica, nuestra condición civil. No importan esas cosas. Todos, varones y mujeres, todos tenemos el mismo derecho de expresar
las cosas que nos molestan, las cosas que nos entristecen, las cosas que nos preocupan, pero sí es más marcado que se le tache a un varón si se le ve llorando, porque lo asemejamos muchas veces a un signo de debilidad de la persona. Y un hombre no se puede permitir verse débil, y eso es un estigma nada más, es una marca que ponemos y que plasmamos socialmente en las personas, que es incorrecto. Ni llorar, ni expresar lo que nos molesta, ni abrazar a quienes queremos, no son signos de debilidad, no son signos de ser inferiores a otros, son signos de que estamos estables en nuestra salud mental, que sabemos expresar asertivamente cada una de las cosas que vamos pasando. También en años anteriores se hablaba mucho de que las muertes por suicidio estaban ocurriendo mucho en adolescentes y en jóvenes. Y es preocupante ver que las últimas estadísticas marcan la edad de riesgo más fuerte en la actualidad de los 25 a los 34 años. ¿Qué quiere decir? Que las mismas generaciones que estaban en riesgo los años anteriores son las que siguen estando en riesgo en este momento. Quiere decir que estamos hablando de una generación completa de personas que no precisamente por sus cambios que hayan tenido en su vida personal al pasar a la adolescencia es lo que los marcó en ese aspecto de su vida, sino que quizá haya todo un cambio trascendental en esas generaciones que haya hecho que esta generación tuviera un declive emocional o de pensamiento, en el que quizá sea toda esa generación quien ha tenido que adaptarse a otro tipo de condiciones en la vida, en el que de repente nos vemos envueltos y que por falta de empatía hacia lo que sienten los demás, por falta de comprensión a las necesidades de los que tenemos en nuestro entorno, por no tener a veces la capacidad cultural o sociocultural de adaptarnos a las diferencias de todos, a las acciones de todos, a las habilidades de todos. Si estamos hablando de esa generación, estamos hablando de una generación que surgió hace varios años en un proceso de cambio fuerte. Y lo menciono porque las estadísticas que marcan de 25 a 34 años las edades de riesgo, pienso en una generación atrás de la mía, ¿verdad? Yo tengo 37 años y quiere decir que la generación que siguió de mí es la que ha venido arrastrando ese riesgo en los cambios. A mí me tocó sufrir, bueno, no sufrir, sino vivir los cambios a lo mejor de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que había unas máquinas de escribir así con las teclas medio duras cuando estaba en la secundaria, y de repente al siguiente ciclo escolar en la secundaria esas teclas duras de máquinas de escribir se tuvieron que cambiar por unos teclados suavecitos, ligeros, prácticos de las computadoras, con un monitor, en lugar de una hoja y una palanquita a la que teníamos que recorrer para ir escribiendo más abajo. Y ya nada más presionaba una tecla y bajábamos al siguiente renglón. Y fue un proceso de adaptación que vino ligado a muchas otras cosas, ¿no? A muchos otros aspectos. Quiero yo pensar, y al menos por la cantidad de amigos que tengo de mi generación, somos personas que de repente tenemos la facilidad de adaptarnos a los cambios porque nos tocó vivir diferentes cambios en el cambio de siglo y de milenio,
por aquello del comienzo de los años 2000, pero la generación siguiente ya nace dentro de este nuevo cambio tecnológico. Entonces, a veces, aunque nos cueste mucho trabajo llegar a comprender este tipo de aspectos, el hecho de no haber tenido esta trascendencia, este rote de información, nos genera un conflicto, porque quienes ya nacen dentro de la estructura tecnológica que les toca trabajar casi toda su vida en el ámbito tecnológico, son personas que les ha tocado también tener menos comprensión por parte de las personas que hemos vivido estos aspectos de cambio y que muchas veces enjuiciamos a las generaciones que ya vienen dentro del aprendizaje tecnológico por no haber conocido todas las cosas que a nosotros nos tocó conocer y que a generaciones más atrás de mí les tocó conocer todavía más cosas que se hacían de forma manual. Y sí hay una falta de comprensión de decir, sí, pues a ti no te tocó hacerlo con tus propias manos, ¿no? Con tus propios pensamientos, ya nomás lo pones en la computadora y se busca solo, y es un juicio que viene ligado a todas las mismas responsabilidades que como seres humanos vamos teniendo todos en general, que de repente genera este tipo de frustraciones y de declives en el estado de ánimo que pueden llevar a una persona a no sentir deseo por vivir, ¿no? Son cosas que de repente no consideramos, creemos algunos y algunos otros lo actuamos de forma inconsciente, ¿no? El no pensar en las emociones propias y ajenas es una falta de cultura emocional que vamos arrastrando por generaciones, pero que cada vez se nos viene haciendo más marcada en diferentes ámbitos de la vida. El expresar nuestras emociones es algo que nos lleva a salir por completo de todos los niveles de frustración o de enfermedades mentales que nos pudiéramos llegar a generar. Ayer hacía mención en algún momento que di una reflexión acerca de las más nombradas enfermedades del momento, enfocadas a la salud mental, el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿ya? Son cosas que muchas veces pueden tener un par de síntomas semejantes, pero que son palabras exageradamente utilizadas en la actualidad de una forma deliberada, sin que realmente la persona esté padeciendo esta enfermedad. Pero también es cierto que hay muchas personas que sí están padeciendo este tipo de enfermedades y que no se les da la atención que debieran recibir por creernos de todo lo que se habla acerca de esas enfermedades como algo superficial que no tuviera importancia. Entonces es importante saber, por ejemplo, del estrés. Cuando hablamos del estrés, hablamos de una preocupación por las cosas que tenemos que hacer en el momento, ¿no? Entonces me preocupo demasiado por lo que tengo que hacer, y es que tengo que limpiar la casa, pero tengo que ir a una reunión, pero tengo que hacer esto, pero no me va a alcanzar el día. Y en lo que yo me tardé pensando todas esas cosas y preocupándome porque tenía que hacer el día de hoy todo eso, ya perdí tiempo y entonces ya tengo menos tiempo para hacerlo. ¿Qué va a pasar en este momento? Pues que mi estrés va a incrementar de forma negativa, porque entonces ya me queda menos tiempo para hacer todo lo que tenía que hacer y mi estrés sigue aumentando y aumentando y aumentando y mis pensamientos siguen rumeando, ¿verdad? Romea, mastica. ¿Y a qué hora lo vamos a digerir? Ese es el estrés. El estrés
también es importante saber que el estrés como una enfermedad de la salud mental, de una preocupación excesiva por lo que tenemos que realizar en el presente, tiene una forma sana de sobrellevarse, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estoy preocupada porque tengo muchas actividades que realizar en este día, pero en lugar de quedarme sentada pensando en todo lo que tengo que hacer sin hacer nada, empiezo a canalizar mi estrés que se queda plasmado normalmente por estas partes, ¿verdad? Y que a veces sube hacia la parte baja de nuestra cabeza, donde está el cerebelo, y se empieza a inflamar y a sentir molestias, el estrés. En lugar de sentir todo eso, digo, ay, tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, y me estreso, y cuando lo empiezo a detectar, empiezo a ponerme a hacer cosas de las que necesito realizar. Igual me estoy preocupando porque lo tengo que hacer, pero lo estoy canalizando de forma positiva porque ya lo estoy haciendo. Y al empezar a avanzar en esas actividades, empiezo a disminuir mi nivel de estrés. Es importante pensar que podemos tener ese estrés que nos frustra y que nos impide realizar nuestras actividades del presente. Pero también existe ese estrés que podemos aprender a canalizarlo y decir, me estresa tener tantas actividades, pero voy empezando a realizar las cosas, y entonces mi estrés me vuelve una persona productiva. Y esa misma producción de mi vida personal va disminuyendo el nivel de estrés. Entonces se hace un círculo ahí beneficioso que nos ayuda a conservar nuestra salud mental, a pesar de ser persona que se inclina hacia la preocupación por lo que hay que hacer. Lo ideal sería que en lugar de preocuparnos por las cosas que tengamos que hacer, nos ocupemos de hacerlas. Mas sin embargo sabemos que en muchas ocasiones y muchas personas tenemos la mala cultura de postergar las actividades que tenemos y dejarlas que se nos acumulen, ¿no? Eso tampoco debería de ser. Deberíamos aprender a dar un espacio a cada cosa, en cada momento, en cada lugar, para que de forma ordenada podamos ir sacando nuestras cosas y no llegar a presentar el estrés. Pero cuando ya lo tenemos, pues por postergación de nuestras actividades o por cualquier otra razón, pues es importante saber que podemos darle la vuelta, darle el giro, y en lugar de quedarnos en shock, pasmados por esas preocupaciones, podemos canalizarlos de forma positiva y actuar en base a ese estrés que sentimos. Está el hablar de la ansiedad. La ansiedad es una enfermedad que nos lleva a darnos cuenta de la preocupación que podemos tener hacia las cosas futuras, ¿verdad? Es como preocuparnos por lo que va a pasar, pero puede ser una preocupación por cosas reales o ficticias, ¿verdad? Puede ser una preocupación de, ¿y si salgo a la calle? ¿Y si me persigue alguna persona para asaltarme? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y pueden ser ideas que no precisamente tengan que ser congruentes, que no precisamente tengan que ser reales, pero que nos causan una preocupación por el que va a pasar, ¿no? Es correcto que tengamos que aprender a establecer visión hacia el futuro en nuestra vida, porque eso habla de un anhelo de seguir adelante, ¿no? De que una esperanza de que vamos a continuar viviendo al día siguiente y al día siguiente. Eso marca una esperanza. Sin embargo, cuando tenemos estos aspectos, este tipo de pensamientos de ansiedad, de preocupación hacia el futuro de forma negativa, esta ansiedad se empieza a canalizar también de forma excesiva en nuestro cuerpo, y muchas veces nos puede llegar a causar
crisis importantes de asfixia por tanta preocupación, de temblor en nuestras extremidades, manos, piernas, de agitación en el ritmo cardíaco. Es importante saber que la ansiedad es una preocupación por el futuro que no precisamente nos va a llevar a ser personas funcionales o productivas por un miedo excesivo a lo que va a pasar y que muchas veces realmente no va a pasar. Entonces, es importante saber que sí hay que pensar en los riesgos que corremos en la actualidad por tanta violencia, por tanta inseguridad, por tanta falta de empatía en el prójimo. Sí es importante saber que corremos riesgo en todo momento para mantenernos alertas y estar en vigilia todo el tiempo hacia nuestra persona, pero no de forma excesiva que se convierta en ansiedad y que esa ansiedad pueda limitar nuestra funcionalidad como personas. Entonces, todo tiene un sentido en el que podemos aprender a conservar la salud mental a pesar de tener esas cosas. Pero ya cuando una persona se enferma de ansiedad, normalmente sus pensamientos de miedo o de preocupación hacia lo que va a pasar son excesivos, son más constantes y están ahí a veces todo el tiempo dando vueltas en la cabeza, y es complicado tener una estabilidad emocional cuando se vive pensando todo el tiempo en que puede pasarme algo malo y que seguramente es algo que no tenemos tanto porcentaje de posibilidad de que nos pase. Y cuando hablamos de la depresión, ya cambiando el aspecto, ya hablamos del estrés, ya hablamos de la ansiedad. Cuando hablamos de la depresión también llega a tener episodios ansiosos, pero el punto céntrico de la depresión es diferente. La depresión es esa preocupación excesiva por nuestro pasado, por esas cosas que ya fueron, que ya se quedaron atrás, que ya no deberían estar ahorita aquí conmigo. El preocuparme porque tuve una infancia complicada, el preocuparme porque tuve dificultades económicas cuando era pequeña, el que a veces era difícil tener platillos completos en la mesa, no sé, algunas otras situaciones de acuerdo a las realidades de cada quien, ¿no? El que a lo mejor dentro de la escuela no me permitían jugar o correr porque las maestras tenían miedo de que pasara un accidente con los niños, ¿no? Son cosas que nos frustran, que nos oprimen, que nos siguen preocupando a veces en el presente y que nos empiezan a disminuir la energía. Esa es la depresión. ¿Cuándo entran los episodios ansiosos en la depresión? Cuando la persona empieza a tener un declive emocional tan constante que de repente siente que tiene toda la carga sobre su persona de todos los acontecimientos pasados, de la escuela, de la casa, de los vecinos, de los amigos, de demás familiares. Empieza la persona a sentir todo ese peso sobre sí que le roba la energía y puede llegar a tener episodios ansiosos que pueden ser parecidos a los de la ansiedad, la asfixia, los temblores. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que reaccionar de alguna forma ante esas cosas que nos debilitan. Entonces, cuando hablamos de una depresión, no hablamos de lo que normalmente habla la gente cuando dice que está deprimida. Es importante conocer los aspectos que implican
tanto en el estrés, tanto en la ansiedad como en la depresión, que no son palabras que debieran ser utilizadas para todo. Ay, es que estoy preocupada porque va a pasar esto, ay, tengo ansiedad. No, eso no es ansiedad, es una preocupación del momento y se pasa. La ansiedad es una enfermedad que ya conlleva la constancia y la duración en ciertos lapsos de tiempo, semanas, meses, años. No un episodio que me preocupa en el momento y ya. La depresión, de la misma manera, el estar triste todo el tiempo o por alguna situación de pena o de dolor que hemos pasado recientemente, eso no es precisamente depresión. Puede ser una etapa de duelo, pero no precisamente es depresión. El amanecer un día de repente acordándome de algún evento pasado con añoranza, con un poco de tristeza, y sentirme triste durante ese día, eso no es una depresión, eso es un episodio de melancolía, de tristeza que estamos pasando como seres humanos. Podemos experimentar en cualquier momento de nuestra vida. Es que hoy amanecí extrañando mucho a mi papá, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, y esa tristeza de hace 20 años sin ver a mi papá, la siento hoy fuerte, y no precisamente por tener toda esa tristeza en un solo día significaría que tengo depresión, ¿no? Es importante saber que la depresión es algo que va más allá. La depresión no es un estado de ánimo de tristeza permanente. Dentro de la depresión existen episodios en los que la persona puede encontrarse tranquila, puede encontrarse con alegría ante ciertas situaciones o circunstancias de su entorno, pero con esa debilidad interna que hace que las demás emociones no cobren mucha fuerza en su interior por toda la opresión que se tiene dentro. Entonces, es diferente tener una tristeza a tener depresión. Una persona deprimida no siempre se ve triste. Muchas veces es por el contrario. Ha habido personas que teniendo depresión se la pasan haciendo reír a la gente todo el tiempo. ¿Y por qué hacen reír a la gente todo el tiempo? Porque se sienten un poquito mejor cuando están causándole alegría a otros, porque no pueden alcanzar esa alegría interior que necesita cada ser humano, o que necesitamos cada ser humano. Entonces es importante ver que la depresión va mucho más allá de un estado de ánimo. Es una enfermedad que nos roba la energía, y que ciertamente las manifestaciones que hay al cuerpo de la persona pueden ser confundidas con otras enfermedades, porque la depresión por sí misma no tiene una manifestación corporal de intensidad, ya que disminuye la energía. Bueno, al hablar de estas tres enfermedades podríamos hablar de muchos más aspectos que conllevan cada una de ellas, pero es importante saber que estas enfermedades se pueden generar desde la infancia o desde la adolescencia de una persona, y que si no son atendidas de forma oportuna pueden venirse arrastrando con el paso de los años. Y estas enfermedades en muchas ocasiones son los detonantes para que una persona tome la decisión de acabar con su vida. ¿Por qué? Porque no son atendidos, porque se le toma con ligereza su enfermedad, porque está la salud mental tan estigmatizada aún a estas alturas de la vida, que las personas que padecen esas enfermedades normalmente no buscan la ayuda necesaria, y que muchas veces la desesperación, la frustración o la falta de valoración personal de acuerdo a lo que sea cada una de las enfermedades les puede generar
la falta de motivación para vivir. No es el suicidio una salida fácil de todos los conflictos de la vida. No lo es. Las estadísticas también nos marcan que por cada persona que logra acabar con su vida, al menos otras 20 lo intentaron. Y también nos marca que cada persona que logra acabar con su vida tuvo que haber hecho un intento al menos unas 3 o 4 veces antes, mínimo. Hay personas que intentan acabar con su vida hasta 10 o 15 veces hasta que lo logran. Quiere decir que siempre hay una alerta. Y si siempre hay una alerta por parte de las personas que piensan acabar con su vida, sí nos corresponde a todos estar al pendiente de quienes nos rodean, verlos, observarlos, escucharlos, aprender unos a otros a valorar las emociones que vamos presentando, darnos cuenta que con nuestra escucha a quienes tienen tantas preocupaciones en su interior, puede ayudarlos a cambiar las cosas y a encontrarle un sentido a su vida, a mejorar en su estado de ánimo, a mejorar en sus síntomas si ya padecen alguna enfermedad de la salud mental. Y eso puede marcar la diferencia. No todo está perdido. Tú y yo podemos marcar la diferencia en que una persona que no tenga el anhelo de vivir encuentre una motivación para permanecer. Tú y yo podemos ser ese puntito que suma a la vida de otra persona. Pero cuando no nos informamos lo suficiente y seguimos juzgando a quienes nos rodean y seguimos tachando a los que están ahí, a los que se aíslan, seguimos criticando a los que quieren llamar la atención, seguimos así, esos son síntomas de que algo no está bien en su interior. El aislamiento no es sano. El querer llamar la atención todo el tiempo no es sano. Algo hay dentro de esas personas que necesitan que alguien llegue y las escuche. No precisamente que lleguemos a decirles algo, sino que las escuchemos cuando quieren desahogar todo lo que tienen en su interior, que aprendamos a no juzgar todas las emociones de los demás, que aprendamos a darnos cuenta que si bien todos tenemos conflictos y preocupaciones en nuestra vida, no somos los únicos que las tenemos. Todo ser humano tiene preocupaciones, todo ser humano tiene conflictos, todo ser humano tiene algo que decir, algo que expresar, algo que contar. ¿A quién se lo vamos a contar? A las personas que nos inspiren más confianza. Y muchas veces tenemos que aprender a conocer cuál es nuestra red de apoyo. Y muchas veces nuestra red de apoyo es más grande de lo que nos imaginamos, porque hay personas a nuestro alrededor que aunque no nos digan nada, se están preocupando por nuestro bienestar. Entonces es importante aprender a darnos cuenta que podemos acercarnos a esas personas para expresarles lo que sentimos, lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos pesa, lo que nos molesta. Y si cada quien aprendemos a expresar todas las cosas que sentimos, nos vamos a sentir mejor dentro de nuestro interior y vamos a tener esas motivaciones para vivir. Y que si nosotros podemos lograr esta estabilidad emocional, también podemos colaborar a que todos los que están a nuestro alrededor alcancen a tener esa estabilidad emocional que los ayude a encontrarle un sentido a su vida. Pues bien, este es el tema del día de hoy. No todo está perdido. Aún tenemos muchas cosas por hacer. Aún tenemos mucho que aprender.
pues creo que el compartir puede servir de gran ayuda a más personas. Ojalá, y si no tuvieron la oportunidad de conectarse, puedan ver este video después hasta el final, compartirlo con más personas para que tengan más información y que cada día seamos más personas sumando a esta conmemoración y a este apoyo hacia la prevención del suicidio, porque todos podemos poner nuestro granito de arena en el mundo para que cada día esos números tan altos de muerte por suicidio vayan disminuyendo. Les doy las gracias a quienes hayan podido conectarse a la transmisión, a quienes siguen mi página, y espero que cada día más podamos compartir y compartir con más gente para que sea más gente la que tenga la información y para que seamos cada día más en favor de la salud mental.